Les saluda el pastor Samuel Aristondo, departamental de mayordomía de la Asociación Metropolitana. Por este medio quiero extender un cordial saludo a cada uno de los hermanos que nos sintonizan aquí en el país de El Salvador y aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Reciba usted un caluroso saludo, no importa en el lugar o país donde usted esté. Que la paz de Dios y el amor del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a reflexionar en las palabras de Jesús. Él dijo: yo los haré descansar. Y es interesante que en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Qué maravilloso versículo. Es que Dios te está llamando a ti. Aunque Él hizo este llamado hace muchos años atrás, sigue persistente en la palabra de Dios. Y los siervos de Dios seguimos llamando a aquellos que están cargados, aquellos que están agobiados. Si tú estás fatigado, es el momento en que vengas a Jesús. Hoy en día hay mucho estrés en la vida de la mayoría de seres humanos. Hay mucha enfermedad, hay mucha aflicción, mucha maldad y mucho pecado. Tú tienes cansancio físico, tú tienes agotamiento mental, tú estás agobiado, fatigado con muchos problemas. Vivimos en un mundo competitivo donde no hay quietud. Todo es aquello en el cual está moviéndose rápido de un lugar al otro. Déjeme decirle que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios y estaban en la presencia de Dios mismo. Pero un día se alejaron de Él, tuvieron miedo, se escondieron y se empezaron a acusar el uno al otro. El ser humano al inicio tenía el carácter de Dios, un carácter santo, puro y elevado. Pero cuando pecó, obtuvo un carácter diferente, malo, agresivo. Y ese es nuestro problema hoy en día. Ahora, ¿qué hago? Puede que alguno de ustedes se esté preguntando. ¿Qué hago con este carácter deformado? ¿Qué hago con este carácter depravado? ¿Qué hago con este carácter corrupto? Si el problema del hombre estuvo en alejarse de Dios, no hay duda que la solución es acercarnos a Dios y dar los frutos del Espíritu Santo. Puede que usted esté cansado de querer cambiar su manera de ser. Pero recordemos que la palabra de Dios nos dice: sin mí nada podéis hacer. La invitación de Jesús es que vayamos a Él. No importa la circunstancia en la cual usted se encuentre. Cierta vez había un caballero, estaba casado con su esposa, era miembro de iglesia, tenía privilegios, pero tomó la decisión de decirle a su esposa: querida, ¿por qué no vas con tus padres a visitarlos? Ve tú y los niños. Y la esposa dijo: bueno, está bien, si tú quieres que vaya, yo voy a ir, ya que tengo varios meses de no ver a mis padres. La dama arregló sus maletas, alistó los niños, emprendió el viaje. Él la fue a dejar al aeropuerto, ella voló hacia otro estado, llegó donde sus padres. Empezó ella a conversar y a disfrutar con sus padres, de los cuales tenía muchos días de no verlo. Pero luego este caballero se quedó solo. Pasaron los días y de presto los vecinos empezaron a sentir un olor no agradable.
Y entonces fueron, tocaron la puerta y nadie contestó. Llamaron a la policía. Cuando la policía vino, tocaron y nadie abría. Forzaron la puerta, entraron. Y para su sorpresa, encontraron el carácter de un hombre que había sido deformado y corrupto, y él no podía continuar, no podía seguir adelante. Tomó la decisión de guindarse, y así ese joven se ahorcó. Qué terrible tragedia la que le pasó a este caballero. Déjeme decirle que planificar la muerte física no te ayuda, no trae buenos resultados para ti, pero sí es que tú debes de planificar matar el toro salvaje que hay dentro de ti. Recuerda, tu muerte física no ayuda, pero la muerte del toro salvaje, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, eso sí te ayuda. La muerte de Cristo es la que nos da el perdón de nuestros pecados, es la que nos trae redención. En Romanos capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo quería hacer solo lo bueno. Deseaba cumplir con la voluntad de Dios a la perfección, pero le fue imposible. Pablo llegó a la comprensión que el monstruo del pecado que había en él es el que lo arrastraba hacia el mal. Romanos capítulo 7, versículo 17 continúa el relato: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La única salida es la muerte de ese toro salvaje, de ese tigre, de ese león, de esa víbora que hay dentro de nosotros. Esa bestia salvaje sí tiene que morir. El apóstol dice: el pecado que mora en mí. Y es posible que algunos de ustedes estén diciendo: bueno, pastor, pero si yo ya me bauticé, yo soy miembro de iglesia, si yo asisto a la iglesia regularmente, leo la Biblia. Sí, querido amigo y hermano, Pablo estaba convertido. Claro, cuando Pablo iba rumbo a Damasco, ocurrió el encuentro personal que tuvo con Cristo Jesús. Cuando de lo alto de los cielos, Él le habló. Él vio una luz y escuchó la voz de Jesús. Ahora, es posible que a ti te sea imposible entender esto, como Pablo dice: el pecado que mora en mí. Bueno, dejemos que el mismo apóstol Pablo lo explique. Y en Romanos capítulo 7, versículo 22, él lo explica de la siguiente manera: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sí, el apóstol se deleitaba en la santa ley de Dios. Pero, dice el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo habla aquí de dos naturalezas. Hay una lucha interna dentro de ti mismo. ¿Y cuál es? Él dice: el hombre interior. Él ve como esa ley del hombre interior y la otra la ve como la ley de mis miembros. Cada una quiere tomar el control de la vida. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Para la época del apóstol Pablo, cuando alguien asesinaba a otro y la policía lo detenía, entonces agarraban al agresor y agarraban el cadáver y lo amarraban a sus espaldas. De tal manera que aquel asesino andaba con el muerto tras sus espaldas. Aquel mal olor, aquella fetidez, hacía que el asesino muriese por el mal olor y por toda la contaminación que cargaba en sus espaldas. De esta manera, la aflicción que usted siente es el resultado de una lucha donde el hombre interior le dice a usted de guardar la ley y hacer lo que es bueno. Así que hay dos naturalezas en mi interior. Cuando usted fue bautizado, nació del agua y del Espíritu. Ahí estuvo el momento de su conversión. Allí usted obtuvo la naturaleza divina. Antes solo tenía la naturaleza humana. Por eso usted hablaba malas palabras, robaba, golpeaba, hería y hacía muchas cosas y no sentía ninguna lucha interna. Pero cuando usted fue bautizado, empieza esa lucha interna en la cual está constantemente ahí y usted no logra cómo descifrar eso, cómo entenderlo. Por la misma vez existe ese toro salvaje que corre, que cornea de vez en cuando. De vez en cuando se nos resbala la patita y cometemos errores. Pero Pablo lo explica de esa forma muy excelente. Y yo no sé si usted se siente como un hipócrita, como alguien de dos caras, que en la iglesia se porta bien, pero que allá afuera, en la calle, en su trabajo, en su casa, se porta diferente. Déjame decirte que tú no eres un hipócrita. Solo tienes que entender lo que está sucediendo dentro de ti. Las dos naturalezas están luchando y una quiere ganar la ventaja de la otra. Ahora tú eres quien toma la decisión a quién darle la ventaja. Es posible que tú te creas como una señora chismosa, como una señora mentirosa, como alguien que le gusta aparentar en medio de los demás. Pero realmente tú tienes que entender que es el juego de las dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana pecaminosa inclinada hacia el mal. Tu corazón y tu mente es el campo de batalla. Ahí está el conflicto. Tú solo debes de entender. ¿Quieres servir a Dios? Sí, pero al mismo tiempo quieres agradar a los deseos de la carne. ¿Qué va a hacer usted? ¿Hay esperanza para usted? ¿Hay esperanza para mí? ¿Podré ser salvo? Es posible que alguien se esté preguntando esto, pero déjeme decirle que el mismo apóstol Pablo tiene la respuesta. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Querido amigo, hermano en Cristo, la muerte física no nos ayuda. La muerte del toro salvaje sí nos ayuda. Pero la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la que nos salva del pecado y de la condenación eterna. El apóstol es bien claro en decir: he peleado la batalla mental. He peleado esta lucha constante. He acabado mi carrera. He llegado al final. Pero que hay una corona de vida eterna. Y no solo para él, sino también para ti. Déjame decirte que esta naturaleza humana pecaminosa la llevarás hasta el día de tu muerte. Siempre habrá inclinación hacia el mal, pero no temas ni desmayes. Pablo
fue un hombre de carne y hueso como tú. Pablo tuvo problemas, tuvo dificultades, pero al final llegó a la conclusión, inspirado por el Espíritu Santo, que iba a ser salvo. Tú también, apreciable amigo y hermano, tú vas a ser salvo. Solo recuerda que debes de arrodillarte, debes de confesar tus pecados, debes de buscar a Dios en oración y confesar tus pecados y decirle: Señor, aquí estoy tal como soy. Quiero hacer lo bueno, pero muchas veces hago lo malo. Busca a Jesús, toma tu decisión. No fue casualidad que hoy sintonizaras en la radio. Tuviste la oportunidad de ir conduciendo a lo largo de tu camino y has logrado escuchar toda la predicación. Dios tenía esto preparado para ti. Tú que estás en el hogar, haciendo los quehaceres, pero tú tuviste el privilegio de oír la palabra del Señor. ¿Y sabes qué? Es porque Dios te ama. A pesar de todo lo malo que tú hayas hecho, Dios te ama. Y mientras tengas vida, tienes oportunidad. Y si tienes oportunidad, aprovéchala, mi querido hermano y amigo. Si tú te has alejado de la iglesia, ese es el momento oportuno para que tú regreses. Ve a la iglesia, busca a un hermano, pídele que ore junto contigo, pídele que lean la Biblia y juntos sigamos adelante. Amigo y hermano en Cristo, no desmayes. Es el momento. Ve las señales. Cada una anuncia la segunda venida de Jesús. Ve la guerra cómo está. El nuevo orden mundial se está estableciendo delante de nosotros. Todas estas son señales que anuncian la venida de Jesús. Ven a Jesús y no dejes que pase más el tiempo. Han pasado días, han pasado semanas, han pasado meses y años. Y tú has estado fuera o has estado mal consagrado. Pero ese es el momento en que te levantes. Ven a Jesús y haz buen uso de tu mayordomía del tiempo, de los talentos, de los recursos que tú tienes para honra y gloria de nuestro Dios. Ven a Jesús y no dejes que pase más tiempo.